Prólogo. Mientras cosía el brazo de Simone al torso de Tiffany, supo que iba por buen camino. La belleza surgía de la unión de los dos fríos trozos de carne. El hilo danzaba por los agujeros exangües, siguiendo el brillo inoxidable de la aguja como hojas arrastradas por el viento otoñal. Harold trabajaba con increíble velocidad y pasión, como en un trance inspirado por una musa. Sin embargo, sus manos eran firmes, nunca permitió que su trabajo se viera empañado por la prisa descuidada. La palidez fantasmal de su piel parecía brillar no solo por la luz azulada de su estudio subterráneo. Su luminosa, la luz también provenía de los círculos de luz que emanaban de los extraños objetos pulsantes que flotaban sobre él. Parecían grandes luciérnagas con lentes de luz en el abdomen y colgaban del techo, atraídas por el penetrante hedor a descomposición. Volaban a través del polvo rojo. Harold no recordaba cuando había aparecido por primera vez, pero el polvo se había convertido en un bienvenido compañero, arremolinándose a su alrededor como copos de nieve sangrientos, un tornado que alimentaba su depravación y se alimentaba de ella. Harold inhaló profundamente por la nariz y notó el sabor a podredumbre en la garganta. Abrió la boca con aire tentador y percibió el sabor a cobre y un toque de formaldehído en el aire quieto que lo rodeaba, flotó. Disfrutó del delicioso aroma. El arte ahora tenía sabor, parte 1, solo adultos 1. A Toby le costaba concentrarse en la carretera. Su mirada se desviaba constantemente hacia sus muslos desnudos en el asiento del copiloto. Largos y color crema, sobresalían de sus vaqueros, tan altos que se veían los bolsillos. El bolsillo más cercano a él estaba apretujado alrededor de una enorme bolsa de marihuana. La música estaba alta, las ventanillas bajadas y la capota del coche abierta. La cálida brisa de verano le alborotaba el pelo rojo intenso. Jessica siempre le recordaba a Lindsay Lohan, una de las celebridades más populares para él. Se mecía en su asiento al ritmo de Wild Child de Earth y sus considerables pechos hicieron lo mismo bajo la camiseta de los Titanes. ¿Cuánto falta para llegar a la cabaña?, preguntó Jessica. Unas 30 millas. Ella puso sus pies sobre el tablero y al ver sus dedos pintados de rosa, sus lomos se estremecieron. Conduce más rápido. Jess, ya he conducido 80 millas. Toby no tenía ni idea de cuál era el límite de velocidad allí, pero dudaba que superara los 64 kilómetros por hora. Estaban en la zona rural de las montañas, conduciendo por una carretera sinuosa. No habían visto otro coche en media hora, y por pura impaciencia, había pisado a fondo el acelerador en el viejo Firebird. Toby sintió la mano de Jessica deslizarse por su muslo. Ella se acercó y le mordió el lóbulo de la oreja. Su piel olía a ese perfume barato y afrutado que sabía que lo volvía loco. Se quitó las gafas de sol y lo miró con picardía. Estaba tramando algo malo. Él podía verlo obrar tras sus ojos verdes. Jessica podía ser un poco loca a veces, pero a veces era completamente loca. Precisamente por eso la encontraba tan irresistible. Toby había sido el mariscal de campo del equipo de fútbol americano de su instituto el año pasado y los había llevado al campeonato estatal. Sabía que la gente se preguntaba por qué había elegido a esta líder tan alocada del equipo de animadoras. Podría haber tenido cualquier chica, pero solo quería a Jessica. Sin duda. Era tan atractiva como su pelo rojo brillaba y tan salvaje que a menudo rozaba lo peligroso. Ambos tenían 18 años y disfrutaban de su último verano después de graduarse, antes de que él se fuera a la universidad. Toby planeaba pasar el mayor tiempo posible con ella antes de empezar en la Universidad de Tennessee en Knoxville, mientras ella se quedaba en casa, en Humboldt, para descubrir qué quería hacer con su vida. No sé si podré esperar otras 30 millas. Ella respiró caliente en su oído y el cabello de su nuca se erizó. Recuerda el jacuzzi, bebé, dijo, dejando caer la mano hacia atrás, deslizarse entre sus muslos. Se cerraron como un torno, y su mano se desplazó hacia su regazo, frotando el bulto que se hinchaba en sus pantalones cortos. Acarició sus testículos y luego bajó por el miembro, y él sintió su erección presionando contra la tela ajustada de su ropa interior. Hagamos el viaje un poco más interesante. Ella le bajó la cremallera de los pantalones. Quizás deberíamos esperar hasta llegar allí. No seas cobarde. Ella le sacó el pene y se desabrochó el cinturón. Luego se inclinó y apoyó la cabeza en su regazo. Le lamió el glande y le sonrió mientras le ponía la mano en la rodilla y le hacía presionar el pedal del acelerador. Ya conoces las reglas, susurró. No debes bajar el ritmo 2. 97. Candy se miró al espejo mientras se retocaba las raíces. Era morena natural, pero el pelo que crecía bajo su rubio platino se había vuelto gris. Había sido rubia toda su carrera, conocida por su melena a lo Farrah Fawcett, además de por ser una chica blanca con un trasero de mujer negra. Ahora, a los 50, ese trasero no estaba tan firme y jugoso como antes, pero al menos no había arruinado su figura con los hijos y aún tenía los pechos firmes y el vientre plano. Nunca había recurrido a implantes ni a tatuajes baratos. Había conservado el aspecto natural de la vecina de al lado, aunque los papeles en sus últimas películas la habían convertido en la mamá de al lado. Pero no importaba. El trabajo era trabajo, después de todo, y ahora que se hacía mayor, los trabajos eran cada vez más escasos. No era como su época dorada, antes de que cualquier amateur pudiera grabar un video desnudo y subirlo a internet. En aquel entonces, en la década de 1980, estaba en su apogeo, habiendo protagonizado más de 100 películas porno de alta calidad entre 1985 y 1989, incluyendo películas ganadoras del premio AVN como Blowjob Camp, Breakdance Booty, Pussy Louis and the Screws y Hard Candy, su primer papel protagonista. Después de eso, saltó al estrellato en la industria y pasó los siguientes 10 años nadando en sexo, drogas, fama y dinero. Participó en sesiones de fotos para Ostler y Penthouse, y más de una vez como portada central.
Incluso apareció en un video de Harry Malo, retorciéndose con una pitón y bailando bajo cadenas, mientras a su alrededor, volutas de hielo seco se elevaban como niebla en un páramo escocés. Pero al cumplir 40, todo eso desapareció y tuvo que adaptarse a las condiciones cambiantes de una industria en constante evolución. Aceptó el salario más bajo de los sitios pornográficos en línea, realizó videos en primera persona y cortometrajes grabados con cámaras de video en casas particulares. Todas las historias eran fantasías absurdas sobre mujeres mayores, la vecina solitaria, la madre de la mejor amiga, el jefe exigente y clichés similares. El diálogo era improvisado y el sexo transcurría sin rumbo fijo, pura rutina, seducción, masturbación, sexo oral, coito normal y luego el facial. A veces se incluía sexo anal, pero con un coste adicional. La banalidad de estas sesiones y la basura resultante siempre la dejaban con una sensación de vacío, aplastada por la certeza de que ya no era nada especial. Todavía tenía un cuerpo estupendo y una cara bonita, y follaba tan bien que hacía que todas esas jóvenes se sonrojaran de vergüenza. Solo necesitaba una nueva oportunidad para demostrar su valía haciendo algo nuevo y original, como en sus días de gloria, cuando trabajó con leyendas como Jack Cox, Bunny Hines y Buck Malone. Aún no estaba del todo acabada, ¿verdad? No era demasiado vieja, al menos no lo aparentaba, ¿verdad? A menudo le decían que aparentaba 10 años menos, y dados los tratamientos de spa y las carísimas cremas para la piel en las que estaba malgastando su dinero, más le valía que así fuera. Candy se había recogido el velo para que el color se fijara mejor, se había aplicado lápiz labial rojo cereza y había apretado los labios para distribuirlo de forma más uniforme. Seguían siendo carnosos y sensuales, preciosos. Para chupar pollas y rodeadas solo de pequeñas arrugas tan pequeñas que se volvían invisibles a la cámara con un poco de polvos. Esta noche iba a grabar otro video corto con un repartidor de pizzas para una página web fetichista. En unas horas, se lo estaría follando mientras se la cubría de salsa para pasta y les polvoreaba queso rallado en las tetas. Era una tontería. Era terriblemente aburrido. Pero podía pagar sus facturas. Quería volver a la fama antes de que fuera demasiado tarde. Y no le importaba lo desviado o extremo que fuera, siempre que fuera innovador y simplemente muy bueno. Había perdido sus inhibiciones hacía mucho tiempo, mientras su lengua relamía incontables palabras, le gustaban los culos sucios e interpretaba el papel de contenedor de esperma en películas de gangbangs masivos. No tenía ningún problema con el sexo duro. Podía con todo lo que le lanzaran. Era la creadora de sueños húmedos, la hada madrina del sexo sucio. Ya no había tabúes. Nada que no hiciera. Pagaría cualquier precio por la fama que le pertenecía. Sonó su celular. Reconoció el número al instante. Era de los viejos tiempos. No era de sus contactos, pero había tecleado esos dígitos tantas veces cuando no había celulares que se le habían quedado grabados en la mente para siempre. Hacía siglos que no hablaban y le asombraba que él todavía tenía el mismo número. Por otro lado, siempre había sido un hombre con hábitos extraños. Rutger, ¿eres tú? Candy, cariño, gritó. Dios, cuando te he echado de menos a ti y a tu dulce trasero. Maldita sea, Rutger. ¿Cuánto tiempo? Eso fue hace 10 años. 13. Demasiado tiempo, cariño. Quiero volver a grabar contigo. En el espejo vio que se sonrojaba. Estaba pensando en nuestras viejas películas, confesó. Yo también. Durante los últimos 13 años. Ambos tuvieron que reírse. Haz las maletas, dijo. Vuelas en primera clase a Knoxville, a mi costa. Harold retiró la sábana bajo la que yacía Simone. Mayor y muerta, por supuesto, pero su rostro seguía siendo innegablemente hermoso. Allí estaba, tendida ante él en una de las mesas, los labios que una vez había besado, los ojos que habían llorado por él, los brazos que habían abrazado su cuerpo en su suave y tierno paraíso. Su primer amor, Simone Wilson. Su novia de la secundaria, y ahora solo un cadáver más en la funeraria familiar. Maldita sea, no la había visto desde su último año, hacía 20 años, mucho después de que ella lo dejara. Aunque era un pueblo pequeño, nunca la había conocido, no es que él saliera mucho. A diferencia del resto del personal de la funeraria Rubén, Harold trabajaba de noche. Llegaba tarde para dedicarse a su arte, para que los muertos parecieran vivos por última vez, aunque fuera brevemente y solo cuando se solicitaba un ataúd abierto. De lo contrario, simplemente se le encomendaba el embalsamamiento, lo cual no demostraba realmente su talento. Disfrutaba de las horas de la noche porque odiaba el día. Demasiada gente se afanaba a la luz del día. Pero las noches eran solitarias y silenciosas. Harold se sentía más cómodo en la sombra. Incluso para los funerarios, era inusual trabajar en turnos de noche, pero Harold era un anciano y su hermana Maude hacía tiempo que habían aceptado la situación. Ella ahora era la dueña del negocio familiar y con gusto le asignaba el turno de noche, sobre todo porque su habilidad para manipular cadáveres era inigualable. Solían encargar ataúdes abiertos, ya que su funeraria se había ganado la reputación de hacer que los seres queridos difuntos lucieran radiantes como la vida misma para un último beso de despedida. Las talentosas manos de Harold obraban verdaderos milagros cuando ejercía su oficio de funerario. Era más que un empresario de pompas fúnebres, era un artista. Pero nunca había trabajado con alguien con quien hubiera tenido una relación previa. ¿Acaso eso no violaba alguna política de la empresa, como un médico operando a su propio hijo? Hacía décadas que no veía ni hablaba con Simone, pero la reconoció al instante cuando la luz sobre su cabeza la iluminó. Aunque tenía casi 40 años, su rostro seguía siendo tan hermoso como cuando eran una joven pareja enamorada. Era su mejor rasgo. La miró con admiración, recorriendo con la mirada su delicada mandíbula. Su nariz se curvaba suavemente hacia arriba, como un pequeño capullo, y sus labios carnosos estaban enmarcados por pómulos altos. Ni siquiera el inevitable envejecimiento de su piel había disminuido la delicada belleza de su rostro. Parecía un ángel. La realidad de su muerte lo entristeció, al igual que la opresiva comprensión que la acompañó. Estaba solo y el tiempo se agotaba. Hacía años que no tenía una cita. Se había vuelto un recluso y un noctámbulo, pasando sus años en la oscuridad mientras todos los demás dormían. Su creciente fobia al contacto social lo había llevado a la ruina, y ni siquiera podía imaginarse divirtiéndose como antes con chicas como Simone.
Al contemplar su cuerpo, sus recuerdos parecían una fantástica ensoñación. Incluso antes de empezar a embalsamarlo, supo que con ella también estaba perdiendo una parte de sí mismo, Cabalía. Cariño, le susurró al oído. Besó su frente fría y aspiró el aroma de su piel. El sótano de la funeraria era su estudio, su reino subterráneo, impregnado de una atmósfera fría y metálica y del espíritu del arte. Allí guardaba sus mangueras y tubos desinfectados, sus relucientes herramientas de acero inoxidable y las largas mesas de acero le servían de caballete. Y luego estaban los propios cadáveres, la arcilla blanda y macabra con la que creaba sus obras de arte. Siempre había disfrutado trabajando la carne, borrando las huellas de la edad y la enfermedad que estos cascarones vacíos le habían dejado. Pero sobre todo, disfrutaba de los verdaderos desafíos. Pero eso no aplicaba a Simone. Su belleza ya era una obra maestra en sí misma. Se sentía como un dibujante de cómics al que le hubieran encomendado colorear el David de Miguel Ángel. Lo primero que hizo fue usar el aspirador, un dispositivo médico para extraer fluidos del cuerpo. Conectó la bomba a su pantorrilla izquierda y dejó que la sangre corriera por el orificio al pie de la mesa de acero, derramándose al suelo y luego por el desagüe. Mientras esperaba, seguía asombrado al ver que su primera novia de verdad yacía muerta ante él. Con un profundo suspiro, observó cómo la sangre se le escapaba. Una vez hecho esto, comenzó a empolvarle la cara. Y le puso un poco de crema. Intentó acentuar sus rasgos sin que pareciera una prostituta. Su palidez le parecía fantasmal, pero sensual. Parecía tan fresca, como si acabara de ducharse. Incluso olía bien. Serás mi proyecto muy especial, mi amor. Dejó que su mano se deslizara por su mejilla y luego sobre su elegante cuello de cisne. Las yemas de sus dedos acariciaron su clavícula y luego vagaron por su pecho. Rodeó su pezón y sintió la sangre fluir hacia su ingle. Nunca habían tenido sexo, solo habían salido unas semanas en la secundaria después de conocerse en la clase de arte, pero él estaba consumido por el deseo. Pero habían sido jóvenes. Estaba nervioso y ella aún era virgen. No había pasado de besarse. Se inclinó y la besó de nuevo. Dejó que la punta de la lengua se deslizara sobre sus dientes perfectos, se enderezó y pasó los dedos por su largo cabello oscuro. Conservaré tu belleza por la eternidad, mi dulce Simone, no te preocupes, Vic. Contraté a una estrella para la próxima película. Rutger removió las piedras de whisky, que estaban enfriando la bebida, en el líquido que quedaba en el vaso y observó cómo chocaban entre sí. Tenemos que ser más interesantes, le advirtió Vic. El público quiere más. Y lo quiere ya. Algo loco. Piénsalo, Vic. Una verdadera estrella haciendo estas cosas cutres, eso es lo que le interesa al público. A la gente le encantan los ángeles caídos. Al otro lado de la línea, se oía a alguien exhalando humo. A Vic le encantaba su cigarros cubanos. Ya veremos, dijo Vic. Pero no gastes todo el presupuesto en esa señora. ¿Quién es ella, por cierto? Una verdadera leyenda. Ya he trabajado con ella. Hace un trabajo fantástico. Sí, pero ¿quién demonios es? ¿Hablamos de alguien como Ken Cross o más bien de Sunny Lane? No. Las chicas son amateurs comparadas con Candy Hart. Ahora el humo ha sido expulsado. ¿Candy Hart? ¿En serio? Debe de tener unos 70. No estamos haciendo porno de abuelas, Malone. Solo tiene 50 años y sigue estando buenísima. Si no me creen, vean su último DVD, En Marcha, a por la maestra, parte 7. Además, maneja una polla como ninguna otra. Es la maestra de pollas. Y lo mejor de todo, era una superestrella. Ganó premios. Imagínense lo que significa cuando trabaja con nosotros. ¿De verdad crees que estaría en una de nuestras películas? Su voz se apagó por un momento. Aunque lo esté, mantendrá la boca cerrada, es una vieja amiga. Puede con ello, y puedes contar con su discreción. Ella misma lo valora. Rutger apretó el puño mientras esperaba la respuesta de Vic. Sabía que sus dos últimas películas, que había hecho para la clientela especial de Vic, no habían tenido la acogida que esperaba, por muy disparatadas y pero lo habían sido. No solo quería volver a trabajar con una diosa creativa como Candy, la necesitaba, alguien que también pudiera marcar el rumbo y, sin pestañear, satisfacer las demandas de un nuevo público. De acuerdo, respondió Vic, y Rutger respiró aliviado. Lo intentaremos. Pero no pierdas de vista el presupuesto. Ya hemos gastado bastante en las cámaras que querías. Buenas herramientas para un buen trabajo. No podemos simplemente grabar con un iPhone como un estudiante. Sí. Solo asegúrate de que todo esté filmado y editado en 2 semanas. Y no tires todo ese dinero en esa estrella fracasada, ¿capice? Está bien. Rutger sabía que debía guardarse el billete de primera clase, así como la enorme cantidad de drogas que necesitaría para animar a sus actores, si es que eso era posible en una película como esta. La última chica había renunciado a mitad de rodaje, y su sustituta se negó a volver a trabajar con él al terminar, por muy buena que fuera la cocaína o cuánto dinero le ofreciera. Vic no parecía comprenderlo. O había que pagar muy bien por este tipo de actuación, o había que contratar a putas drogadictas con herpes y sin tetas, dispuestas a todo por un poco de droga. Nadie quería ver sus culos huesudos y dientes amarillos, y ciertamente no quería trabajar con esa escoria humana. Al menos, incluso ahora tenía cierto derecho a reclamar. El vuelo de Candy salió de Los Ángeles a tiempo, con solo una breve escala en Dallas y Fort Worth. El viaje a Raggers Ranch en las montañas no fue largo, pero ya estaba anocheciendo y estaba agotada por el vuelo. A pesar de ello, estaba rebosante de emoción y tuvo que esforzarse para no morderse las uñas recién arregladas. El taxista había coqueteado un poco con ella, reconociéndola de su época de conejita de Playboy. Disfrutaba de la atención, pero apenas podía concentrarse en la conversación.
Su curiosidad por saber de qué trataba su próxima película era simplemente demasiado intensa. Rutger había sido vago por teléfono, pero le ofreció un buen sueldo por el papel principal en una película de verdad, no un cortometraje barato en línea para alguna plataforma porno. Candy no estaba segura de qué se esperaba de ella, pero había trabajado con Rutger tantas veces que sabía que sería provocativo y único. Era un director talentoso y un maestro de la perversión. En su apogeo, habían hecho películas de garganta profunda que habían hecho sonrojar incluso a Linda Lovelace y habían introducido el bukkake en Occidente. Rutger podía hacer algo brillante incluso con una simple película porno de Bandage. Sus películas tenían lo que a todas las películas modernas les faltaba, una visión. Eso era lo que le faltaba, y la idea de volver a hacerlo, la perspectiva de trabajar con el director porno más brillante del mundo ya la hacía babear. Llevaba los pechos envueltos en un sujetador push-up y los lucía con un vestido de cóctel escotado, un rancho tal que solo sacaba del armario para ocasiones especiales, como audiciones importantes o cenas con productores, si lograba conseguir uno. Los tacones altos realzarían su trasero y convencerían a Rutger, como a todos los que tuvieron la suerte de verla con él, de que este pequeño semental aún podía dar unas cuantas vueltas más. Encendió un cigarrillo, sabiendo muy bien que al fanático al volante no le importaría, ni siquiera se habría opuesto si ella hubiera querido fumar el cigarrillo hasta el filtro y apagarlo en su lengua. Y esa ni siquiera habría sido la primera vez que hacía algo así. Los verdaderos fans soportarían casi cualquier tortura si pudieran presumir después de que una estrella porno les había dejado esa cicatriz. Hubo una época en la que nunca tuvo que pagar por la comida ni la bebida. Los hombres la habían colmado de dinero, joyas y cocaína. Su fama y su atractivo le habían proporcionado un flujo constante de beneficios y esperaba poder volver a chapotear en sus aguas cálidas. En lugar de darle una propina, le dio un beso al taxista apretando sus labios contra su boca, le presionó una servilleta de papel. Llevó sus maletas hasta la puerta, tras la cual la esperaba otro hombre. El conductor le confesó su amor y regresó a su taxi. La puerta se abrió y un hombre corpulento vestido de negro emergió de las sombras de los cornejos. Buenas noches, señorita Hart, la saludó con acento mexicano. Hola. Al alcanzar sus maletas, ella vio los tatuajes en sus brazos morenos, que parecían un intento inútil de ocultar varias cicatrices. Tiró las maletas a la parte trasera de un carrito de golf y le ofreció la mano para ayudarla a subir. Soy Javier. Bienvenido. En el rancho Malone, hace mucho tiempo que no estoy aquí. Admiraba los arbustos que bordeaban la acera. Cada uno había sido podado a la perfección, pechos, penes y nalgas. Al pasar, las obscenidades frondosas se iluminaban una tras otra con lámparas con sensores de movimiento. El señor Malone está muy feliz de tenerla de regreso, señorita Hart. La enorme casa al final del camino de entrada se veía magnífica contra el cielo nocturno. Se alzaba en el centro del rancho, lejos de los establos donde Rutger guardaba sus caballos. Las altas columnas y las puertas arqueadas la hacían parecer un monumento. Cuando llegaron, Javier, siempre caballero, la tomó de la mano y la cargó. Él llevaba sus maletas mientras la acompañaba por la escalera principal. Candy se fijó en las estatuas de mármol de mujeres voluptuosas junto a la puerta principal. Sonó el timbre y Javier la condujo a través de la entrada hacia la sala de estar, donde Rutger estaba de pie, luciendo una sonrisa impecable con dientes blanqueados. Candy, dijo. Ven aquí, mi amor. Déjame verte. Ella se acercó y también lo observó con atención. Aunque se acercaba a los 60, seguía delgado. Conservaba el bigote, pero ahora era tan gris como su pelo. Vestía un chándal rojo y estaba descalzo. Bebé, Rutger la hizo girar. Maldita sea, todavía te ves sexy. Entonces le agarró el culo con ambas manos. Un culo como un pavo de acción de gracias y el doble de jugoso. Tú también te ves bien, respondió ella. Muy en forma. Bueno, ya sabes, el trabajo te mantiene joven. Pasa, pasa. Sus tacones resonaron sobre el parqué. Recordó que antes era una alfombra de pelo largo. Habían filmado una escena lésbica en ella, y ella se retorció en la suave alfombra. No recordaba qué película era. Habían quitado los paneles de madera de las paredes y ahora estaban cubiertos de pósteres enmarcados de películas de rappers. Algunos mostraban a una joven y esbelta Candy. Subieron al balcón, donde una barra rodeada de espejos hacía que el ya amplio espacio pareciera aún más grande. Mientras conversaban, Javier se acercó a la barra y le preparó un cóctel a Rutger. ¿Te apetece un orgasmo?, le preguntó Rutger. Casi tan bueno como el de verdad. Amaretto, Kahlua, White Bailey's Irish Cream. Ella suspiró ante la tentación. No, gracias. ¿Algo más? ¿Un té helado Long Island? On Blue Lagoon? Javier prepara un Bloody hasta que te dejará sin aliento. No quería contarle la larga y dolorosa historia de su alcoholismo, ni como David tuvo que dejarla antes de que finalmente se diera cuenta y fuera a rehabilitación. Quería a Rutger. Tampoco debería mencionar cómo perdió su licencia de conducir por conducir ebria, el año que tardó en recuperarla, ni las multas y los honorarios de los abogados, que no la ayudaron mucho, sino que preferían hacer bromas tontas con el fiscal en los descansos. Le llevó meses recuperar la sobriedad, luego recayó, y tardó unos meses más en mantenerla. No necesito nada, respondí. Dile a ella. Javier le colocó una botella de agua mineral en el mostrador. Está bien, dijo Rutger. Tomaron sus bebidas y ella lo siguió hasta los sofás de diseño italiano. El gato de Rutger, Kogar, saltó sobre su. Tampoco debería mencionar cómo perdió su licencia de conducir por conducir ebria, el año que tardó en recuperarla, ni las multas y los honorarios de los abogados, que no la ayudaron mucho, sino que prefería hacer bromas tontas con el fiscal en los descansos. Le llevó meses recuperar la sobriedad, luego recayó, y tardó unos meses más en mantenerla. No necesito nada, respondí. Dile a ella. Javier le colocó una botella de agua mineral en el mostrador. Está bien, dijo Rutger. Tomaron sus bebidas y ella lo siguió hasta los sofás de diseño italiano. El gato de Rutger, Kogar, saltó sobre su. Ella lamió y ronroneó. Rutger acarició su esponjoso pelaje. Te vi recientemente en Half of the Teacher, parte 7. Estuviste genial. Eso fue solo algo rápido para comer entre comidas. Nada especial.
Sí, pero eras especial. Sedujiste a todos esos colegiales. Vi que aún puedes competir con los mejores en lo que a tragar polla se refiere. Pero no lograron captar un primer plano de tu lengua en espiral. Es como tu sello personal. Los productores eran aficionados. Obviamente. Tomó un largo trago de su bebida y se pasó la lengua por el bigote. Bart. Los aficionados realmente arruinaron las cosas, ¿no es así, Candy? Me temo que sí. Siempre hacen lo mismo de siempre. Ni una pizca de originalidad. No como nosotros. Fuimos pioneros, maldita sea. Con Star Wars, The Empire Strikes Back, revolucionamos toda la industria, cariño. En aquel entonces eso todavía se consideraba arte. Exactamente. Una buena película porno no se trata solo de excitación. Eso se puede encontrar en cualquier club de striptease. El buen porno se trata de la sinfonía de la carne, el arte del cuerpo. Crea tensión y uno espera con ansias que la cosa se ponga seria. No como ahora. Los actores posan. Ya casi ni siquiera hay juegos previos, empiezan a coger enseguida. Ya no se trata de personalidades ni de química. La gente olvida que la zona erógena más grande está entre las orejas. Siempre me gustó esa escena de Body Nights. Gran película. Absolutamente. La escena donde los productores intentan convencer a Burt Reynolds de filmar con videocámara en lugar de película. Y como dice, soy cineasta. Por eso no filmo en video. Si algo se ve y suena fatal, entonces debe ser fatal. Muy bien dicho. Ojalá todavía pudiera filmar con película. De verdad. Pero ahora tenemos cámaras y equipos de video de alta tecnología, mejor que una DSLR, que se desenfoca demasiado rápido para grabar buen porno. Sería aún mejor si la película siguiera siendo el estándar. Burt Reynolds sabía de lo que hablaba. Por eso es una leyenda. Y tú también, Candy, cariño. No pudo evitar sonrojarse. Bueno, no sé. Oye, sin falsa modestia. Eres una superestrella, un rayo de sol. El papel principal en mis mejores películas, Viaje al centro del culo, El regreso de la cabeza donante, Una Navidad Candy dura. Recibiste todos esos premios por algo. Maldita sea, te merecías un Oscar. Me estoy poniendo rojo como un tomate. Se rieron y guardaron silencio. Luego un momento. Entonces, ¿quieres contarme algo sobre el nuevo proyecto? Todo a su tiempo. Primero, quería saber qué has estado haciendo mientras tanto. Conocer a mis actores me ayuda a elegirlos mejor. Quiero que todo el proceso transcurra sin problemas. Sí, lo recuerdo. ¿Qué quieres saber? Mierda, no lo sé. Todo. Dime qué has estado haciendo todos estos años. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Un perro? ¿Un hámster? Estuve casada unos años. No funcionó. No tuvimos hijos porque no quería tenerlos. Mejor aún. Con razón parece que te podrían dar una paliza. Cascar nueces. ¿Y tú qué? Sí, me casé con mi Hannah. Quizás la conozcas como Dax Smoke. He visto algunas de sus películas. Es buena. Qué bien. Pero nuestro matrimonio no lo fue. Solo duró 2 años. Ella quería tener hijos con el tiempo, y yo no quería saber nada de esas tonterías. No me malinterpretes. No tengo nada en contra de los niños. Es solo que cuando hablo con uno, me muero de ganas de que termine la conversación. Parecía perplejo. No tienen nada interesante que decir, y los padres de hoy en día los miman tanto que todos se convierten en pequeños narcisistas sociópatas. No quería cargar con eso. Alexis así que se fue. No es para tanto. Eso pasa cuando te casas con una chica 30 años menor. Pero basta de eso, cuéntame más sobre ti. No hay mucho más que contar. Sigo trabajando cuando se presenta la oportunidad, aunque el sueldo no sea tan bueno como antes. Bueno, no tienes que preocuparte por eso con este proyecto. Son cosas muy especializadas, así que el salario está por encima del promedio. Insistí en que mis inversores le dieran a una estrella como tú una calificación decente. Pagar la tarifa. Eso es muy amable de tu parte. ¿Qué ganas de otra manera? Ella solía ganar más de $1,000 por una escena heterosexual y $1,200 por sexo anal. Ella estaba allí. Pero recientemente, debido a la competencia, tuvo que bajar sus precios. En mí. ¿Qué tal 10,000? ¿10,000? Su corazón dio un vuelco. ¿Para una película?
para cada película que hacemos. Las cifras de ventas de la primera, por supuesto, determinarán si habrá una secuela, pero creo que será un éxito. Debe ser algo bastante extremo si paga tan bien. Hablamos de 3 penes a la vez, de bandillo o algo así. Quizás, pero no solo eso. Bueno, dijiste que era algo muy especial. Entonces debe ser porno fetichista, ¿verdad? Sí, querida. Eso es, definitivamente. A Toby no le gustaba que Jessica le lamiera el ano, pero era lo suyo, y rara vez conseguía una mamada para calentarse sin que ella le metiera la lengua. Jessica tenía preferencias un tanto peculiares, y él prefería no pensar en de dónde las había sacado. Era tan buena en la cama y tan abierta a cosas nuevas que no se quejó. Al fin y al cabo, una pequeña mamada nunca le hacía daño a nadie. Así que, en cuanto le dio un mordisco a su lengua, se tragó su pene y movió la cabeza de un lado a otro como un saco de boxeo. Cuando lo soltó, la brisa se enfrió. Mira su polla, completamente mojada con su saliva. Antes de que el frío la encogiera, Jessica se subió encima de él. Apartó la braguita del bikini, se agachó sobre él y dejó que la penetrara. A diferencia de las otras chicas con las que había estado, Jessica nunca empezó despacio. Inmediatamente le metió la polla tan profundo como pudo, como si quisiera hacer vibrar su útero con cada embestida. Él la recorrió con las manos y ella se arrancó la parte de arriba del bikini. Sus pechos rebotaron y se balancearon, y él los pellizcó y los abofeteó suavemente. Sí, gritó una y otra vez. No había ido a nadar desnudo con ella, como ella realmente quería. Había otras cosas. Cabañas a este lado del lago y un rancho al otro lado. No quería que los atraparan y los echaran el primer día. Pero no llevaban mucho tiempo nadando. Había algo en el agua, un grupo de algas rojas flotando en la superficie y acumulándose como espuma roja como la sangre en los bordes del lago. Toby se preocupó y salieron del lago. Pero antes de que pudiera examinar el fenómeno con más atención, Jessica ya le había agarrado el pene y lo había llevado hasta un pequeño grupo de árboles. La pantalla de privacidad que proporcionaban los árboles solo tenía la intención de calmar a Toby. Porque una de las preferencias de Jessica era hacer amigos en público, no podían ir juntos al cine sin que ella le hiciera una mamada. Él la había tocado en estacionamientos, se la había follado en probadores y le había hecho sexo oral sobre una pila de palés detrás de una gasolinera. Cuando lo hacían en público, el riesgo de ser descubierto siempre la llevaba al orgasmo, mientras que de lo contrario, las probabilidades eran del 50%. ¿Y qué hay de Didi Harris?, quiso saber Jessica. ¿Y ella? Ese era uno de sus juegos, algo que les gustaba jugar mientras tenían sexo. Ella enumeraba a sus compañeras de clase y le preguntaba a Alba si alguna vez había tenido sexo con alguna. Él. No con ella, reveló. Luego vino la siguiente parte del juego. ¿Qué le harías si tuvieras la oportunidad? Jadeó. Cuéntamelo, cariño. Con todo detalle. Ella pasó por una serie de preguntas similares, creando en su mente enormes orgías en las que ambos participaron. Toby sonrió. Este era uno de los juegos que no le importaban. Jessica tenía más experiencia que él en juegos eróticos, y aunque se estremecía ante algunas de sus inclinaciones, disfrutaba con gusto de otras. Ella siempre llevaba la iniciativa, y mientras no fuera demasiado rápida, él no se oponía. Le arrancaría la ropa, literalmente, la haría pedazos. Comer. Jessica se rió. ¿Y qué? Entonces, cariño. Entonces te haré lamerlo para calentarlo. Te miraré un rato, y luego tendrás que pelearte por mi polla. Jessica se retorció ante sus palabras sucias. Lo montó un rato, y justo cuando su erección se puso dura como una piedra, se bajó de él y se arrodilló en el suelo. Métemelo por el culo. A Toby no solo le disgustaba que le metieran nada en el ano, no era fan del sexo anal en general. Ella era la única chica que se lo había pedido, pero hasta ahora siempre se había resistido a sus peticiones. La idea de meter cualquier parte de su cuerpo donde debía estar. El hecho de que saliera mierda normal le provocó náuseas. Se arrodilló detrás de ella con su polla palpitante y la insertó en su coño enrojecido, su gruesa erección lo estiró y ella gritó brevemente. Entonces ella gimió de nuevo mientras se presionaba contra su pelvis. Vamos, nena, suplicó. Fóllame el culo, incluso puedes correrte dentro de mí. Era una ventaja tentadora. Siempre se lo sacaba porque ella no tomaba la píldora y ambos odiaban los condones. A veces usaba espermicida, pero Toby no se fiaba y Jessica se quejaba porque le ardía. Puedes venirte muy dentro de mí. Lléname el culo. Pero el fin no justificaba los medios, así que continuó cogiéndola. Su vagina, hasta que estuvo a punto de reventar. Lo sacó, y en el momento justo, ella se deslizó debajo de él para que pudiera eyacular en su cara, justo como a ella le gustaba. Intentó que la mayor parte del semen quedara en sus labios porque le encantaba cómo se lamía después y tragaba su semen como un gatito lamiendo leche. Ella buscó sus testículos, los rodeó con la mano y clavó suavemente las uñas en su piel. Algún día, dijo. Algún día te ataré, y cuando estés bien duro, me lo meteré por el culo. Entonces sabrás lo que te has estado perdiendo. Regresaron a la cabaña. Jessica encendió unas velas, las colocó en la terraza, se quitó el bikini y se metió en el jacuzzi. Tenía una pálida película rojiza en la piel, probablemente de los árboles o del lago. Se la echó, se sentó con la espalda apoyada en uno de los chorros y se sumergió aún más.
Manteniendo las manos por encima del agua para que el porro no se mojara, lo encendió con la vela más cercana y dio una calada profunda. Contuvo el humo y le dio el porro a Toby. Era alto y tenía un cuerpo atlético y tonificado. Su pene era ligeramente más grande de lo normal. La trataba bien, tenía un coche rápido y siempre tenía suficiente dinero para divertirse. Viajes como este eran raros. Su familia era pobre y no estaba acostumbrada a esos lujos. Sus salidas consistían en viajes de verano a la piscina local y alguna que otra visita a Nashville. El único lugar interesante en el que había estado era Graceland, porque su madre era una fanática empedernida de Elvis y tenía todos sus discos. Pero eso fue antes de que Jacek tuviera la edad suficiente para saber que los hombres colmaban de dinero a las mujeres jóvenes y guapas y tenían la más mínima oportunidad de tener sexo. A menudo usaba su cuerpo para conseguir lo que quería. Pero con Toby era diferente. Se habría acostado con él en la parte trasera de su Fiat, pero desde luego no le había importado un viaje a las montañas o a una cabaña junto al Mira. Él tenía una vena romántica, sobre todo para una estrella del deporte como ella, y a menudo la sorprendía con flores y chocolates. Ella intentaba corresponderle con sexo oral espontáneo, un regalo que siempre podía permitirse. La única crítica de Jacek a Toby era que a veces era un poco mojigato. No quería sexo anal, y eso no era para tanto. Se corrió en su cara, pero a todos los hombres les gustaba eso, dijeran lo que dijeran. Tenía que rogarle que le diera una bofetada, y cuando lo hacía, siempre era demasiado suave. Quería sentir que un hombre la poseía, y Toby simplemente no era lo suficientemente dominante como para hacerla temblar como era debido. Bruce la había corrompido al darle el castigo que ansiaba, le había mostrado el placer del dolor, arruinando así el sexo convencional para ella de una vez por todas. Necesitaba algo con un poco más de excitación. El sexo normal era agradable, pero ya no le excitaba. Incluso un buen polvo intenso ahora parecía solo un juego previo. Extrañaba la gran polla negra de Bruce y sus manos fuertes. Le habría gustado sentirlo deslizar 3 dedos dentro de su coño otra vez, mientras le penetraba el ano más rápido y con más fuerza que la mayoría de los hombres le penetraban la vagina. Extrañaba las esposas y las vendas, como se sentaba en su cara, le retorcía los pezones y le exigía que le chupara los dedos de los pies hasta dejarlos limpios cuando terminaba con ella. Pero Bruce estaba casado. Amaba a su esposa e hijos. Ella supo desde el principio que sería temporal. Cuando se cansó de ella, encontró a otra joven. Y había muchísimas en el instituto donde enseñaba química. En noches como estas, lo extrañaba más. Toby se había esforzado al máximo, pero ella ansiaba sexo anal con desesperación y él no había accedido a sus peticiones. Se esforzó por no arruinar la velada. Él había alquilado una cabaña maravillosa y no les quedaba mucho tiempo para estar juntos. A más tardar en agosto, se iría, buscando cosas más importantes y mejores, dejándola en el aburrimiento, dejó atrás un lugar polvoriento y sin futuro en Tennessee. Se embarcaría en una prometedora carrera futbolística. Bien podría convertirse en el próximo Tom Brady. A Jacek le costaba aceptar que Toby tenía un futuro brillante por delante, uno que aparentemente no quería compartir con ella. La atormentaba. Aún esperaba que la invitara a ir con él a Knoxville. No le había importado trabajar para poder pagar un apartamento pequeño y acogedor mientras él iba a la universidad. Simplemente usarían su beca para pagar el alquiler en lugar de una habitación en la residencia. Pero nunca hablaron de esa posibilidad. Era la gran oportunidad de Toby, y se habría sentido fatal si hubiera intentado aprovecharla, llevar la relación al siguiente nivel sin que él se lo pidiera. Era como cualquier otra propuesta. El hombre tenía que dar el primer paso, por muy anticuado que sonara. Pero sin Toby, sus perspectivas de futuro eran tan atractivas como doloroso y brutal es un accidente de coche. No sería más que otra camarera fumadora empedernida o una stripper con una cicatriz de cesárea. Lo que no daría por tener más esperanza y sueños alcanzables, pero apenas había terminado la secundaria, y eso se debía en gran parte a su rendimiento en química fuera del aula. Tenía un rostro hermoso, un busto espectacular y una figura fantástica. Estaba satisfecha con su cuerpo, más que con cualquier otra cosa. Pero, siendo niña, eso solo la ayudaba hasta cierto punto y por un tiempo. Toby se dejó el bañador puesto, se metió en la bañera y se sentó frente a ella. Ella le dio el porro y él dio una calada. Siempre le preocupaba que un análisis de esteroides repentino apareciera con THC en el organismo y acabara en la banca la temporada siguiente. La droga favorita de Toby era la cerveza barata, pero solo habían traído un par de botellas y una de bourbon. Tenía la identificación de su hermano mayor y parecían lo suficientemente mayores como para salirse con la suya, pero en su pueblo natal, Toby era demasiado conocido. Aquí, aislado en las montañas. Ojalá el documento sea útil en el país. Ojalá hubiera una pizzería por aquí, dijo. Me encantaría una pizza grande con pollo. Eres un glotón. Fuimos de compras. Puedo hacer algunas hamburguesas cuando salgamos del baño. Suena bien. Inhaló un poco más del dulce humo de cannabis, llenándose los pulmones de esa magia oscura que la mareaba y disipaba todos sus pensamientos oscuros. Solo deseaba tener algo más fuerte para empezar bien su pequeña reunión, aunque dudaba que Toby estuviera de acuerdo. Pero la hierba le dio un agradable subidón. Y disfrutaba sentada en el jacuzzi. Se pasaba los dedos por el pelo y jugaba con el piercing de su ombligo. Dime, ¿quién es en realidad el dueño de esa enorme cabaña que está al otro lado de la calle? Señaló con su dedo el rancho al otro lado del lago. No tengo idea, pero deben tener mucho dinero. Quizás la casa de vacaciones de alguna estrella del fútbol. Quizás uno de los titanes. Podría ser. Deberíamos saltar la valla y averiguarlo. Debes estar loco. En un lugar así seguro que hay seguridad. ¿Y qué? ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Echarlos. Llamarán a la policía y nos arrestarán por allanamiento. O peor aún, se nos han echado encima unos cuantos Doberman para que nos muerdan el trasero. Al menos me están haciendo algo en el culo, pensó. Al menos podríamos echar un vistazo antes de irnos. Llevo binoculares, ofreció. Siempre los llevo cuando voy a la montaña. Me gusta observar aves y otros animales. Pero también puedes usarlos para espiar el rancho desde la terraza. Tenemos una buena vista. No voy a salir de esta bañera. Lo entiendo. Para nada, protestó riendo. Me estoy acostumbrando al agua.
No seas cobarde, lo bromeó, y tuvo que reírse también. Él se arrojó sobre ella y ambos chapotearon exuberantemente en el agua, revelando los últimos vestigios de inocencia infantil que habían conservado. Maude no sabía que Simone había sido novia de Harold. Esto no le sorprendió. Harold y su hermana nunca habían sido muy cercanos. Ella nunca había mostrado interés en nada que él hiciera fuera del ámbito laboral. En el mejor de los casos, la encontraba aburrida y en el peor, mandona. Para ella, él era simplemente extraño. Era regordeta, tenía el rostro demacrado y mezquino, y nunca usaba maquillaje, joyas ni ropa bonita. Se había convertido en una solterona a los 40, y Harold estaba convencido de que en realidad era una lesbiana encubierta que ocultaba su sexualidad. Sin embargo, no aceptaba la vida y, por lo tanto, sabía que nunca sería feliz. Lo único que aún parecía alegrarla era mantener la funeraria de sus padres funcionando con la mayor fluidez y eficiencia posible después de su muerte. Ni siquiera tocar el órgano en un funeral la hacía sonreír como antes. El velorio fue todo un éxito y mucha gente acudió a ver a Simone. Harold se alegró de que otros la hubieran amado tanto como él. La había convertido en una obra maestra, tal como le había prometido. Sin excepción, todos quedaron impresionados por su belleza. La había rejuvenecido inyectándole colágeno bajo la piel, lo había hecho, y así hizo desaparecer sus patas de gallo y las arrugas de su frente. Le había limpiado el rostro y suavizado sus mejillas con cremas de belleza importadas y exfoliantes de azúcar para un último beso de despedida, dejándolas más suaves que las de un recién nacido. Un poco de rubor creó la ilusión de mejillas sonrojadas y le había recortado las cejas y luego las redibujó con una plantilla. Incluso le había puesto rulos en el cabello durante la noche, lo había fijado con 2 tipos de gel, lo había secado con secador y le había aplicado laca para un brillo hermoso. Probablemente se veía más viva en su ataúd que en los últimos 15 años. Después del velorio, Harold quiso trasladar su cuerpo del ataúd a un féretro con Luan, el asistente. La hicieron rodar a través del pasillo hasta el ascensor de servicio, que utilizaba para subir y bajar los cuerpos desde el estudio en el sótano. Definitivamente hiciste un muy buen trabajo allí, Harry. Ella era especial. Probablemente sea mejor tener un lienzo limpio para crear una obra de arte. ¿Qué opinas? Sufrió un infarto. Así que estaba en buen estado. No estaba destrozada en un accidente de coche ni devastada por el cáncer. Puedo hacer que cualquier cadáver esté presentable. Lo sé, pero... nada más. Nadie es insalvable. No si eres un profesional. Glenn miró hacia otro lado. Lo siento, Harry, no quise sonar irrespetuoso. Solo quería decir que se veía particularmente hermosa, eso es todo. Glenn llevaba casi un año trabajando en la funeraria y aún no había comprendido que lo mejor era dejar a Harold en paz. Lo que tampoco había comprendido era que Harold odiaba que lo llamaran Harry. Glenn era un hombre sencillo con un trabajo sencillo. Solo estaba allí para limpiar, destapar desagües y ayudar con todo el trabajo físico, como transportar cadáveres y hacer entregas. No estaba allí para juzgar las habilidades de Harold. Estaba allí para trabajar. Negro estúpido. Solo ayúdame a subirla al ascensor y luego guarda las sillas. Después, informa a la señorita Rubén, seguro que tendrá algo que hacer para que pueda deshacerme de ti. Empujaron la camilla dentro del ascensor y lo cerraron. Una vez abajo, en sus dominios, colocó a Simone bajo las lámparas de trabajo para prepararla para la cremación. ¡Qué desperdicio!, pensó. Era una pena destruir semejante obra de arte. Siempre había sido una mujer hermosa, pero ahora era de otro mundo. Le había cerrado los labios y fijado la mandíbula con alambre. Le había corregido los ojos, que se habían hundido por la descomposición, y luego pasó casi una hora perfeccionándolos, dedicada al maquillaje. Gracias a él, se había convertido en una diosa, y la idea de que esta obra maestra fuera consumida por las llamas y destruida para siempre no solo lo entristecía, sino que lo enfurecía. Los bastardos la habían mirado una vez y luego se habían
Ni siquiera le habían tomado una foto para capturar lo hermosa que estaba antes de irse, para que pudiera ser reducida a cenizas. Estos idiotas no apreciaron en lo más mínimo lo que había creado para ellos. Nunca lo hicieron. Dirían algunas palabras amables, pero no valorarían lo que realmente hizo por las familias. Si el mundo del arte fuera justo, todos estarían haciendo ofertas como en la inauguración de una galería. Pero la escena artística no lo aceptaba como uno de los suyos, y quienes asistían a un velorio tampoco lo consideraban un artista. Era simplemente un enterrador, un demonio, mejor dejarlo en su sótano, lleno de formol y soledad. Acarició la mejilla de Simone, saboreando su sedosa sensación. Luego se inclinó hacia adelante e inhaló profundamente, como si intentara respirar la esencia misma de su ser. Se lamió el dedo y luego lo deslizó sobre sus labios, imaginando cuántos labios y cuerpos había complacido. Cuántas comidas habían pasado por ellos. Cuántas palabras dulces habían susurrado. A cuántos hombres habían deleitado. Su mente se sumió en ensoñaciones y recuerdos. La añoraba y le dolía no tener nada más que las fotografías que había tomado de ella para recordarla. Ella había sido su primer amor y ahora era su mayor obra maestra. Debía ser venerada y preservada para siempre. Quemarla sería un crimen contra el arte y un pecado mortal contra la belleza misma. Tomó el bisturí de la bandeja de herramientas y se puso a trabajar. «Me voy», gritó Maude desde las escaleras. «Está bien», respondió. Harold se enfadaba cuando ella lo interrumpía en el trabajo. Era casi tan molesto como antes, cuando ella bajaba constantemente las escaleras e invadía su espacio personal. Se entrometió en el santuario, eso fue antes de su arrebato de ira y la amenaza de dimitir. «No te quedes ahí abajo toda la noche, no quiero que la factura de la luz se dispare». «De acuerdo». «No olvides cerrar la puerta con llave cuando salgas». «De acuerdo». Nunca había olvidado cerrar la puerta con llave. Ni una sola vez en 20 años. Sin embargo, ella se lo recordaba todas las noches. Eso era suficiente para revolverle el estómago. Cuando oyó cerrarse la puerta principal, suspiró aliviado. Utilizó el endoscopio flexible para asegurarse de que la fascia temporal estuviera desprendida hasta el borde de la cuenca del ojo. Cortó el último trozo de carne con un cuchillo de desollar e insertó los ganchos bajo la capa superior de piel. Con destreza y sumo cuidado, la despegó, usando los ganchos para cortar cualquier tejido retante. Una vez que la desprendió por completo del cráneo, sostuvo el rostro de Simone entre sus manos y lo admiró. Había considerado extirpar también los ojos, o incluso cortar la cabeza entera, pero nunca le habían gustado mucho los ojos azules. Prefería los ojos marrones suaves, como el color de la tierra en una tumba recién cavada. Lo primero que Candy hizo por la mañana fue dar unos largos en la piscina de Rutger. Luego bebió el café recién hecho que Javier le había preparado mientras se secaba al sol. Rechazó su oferta de prepararle el desayuno, ya que nunca desayunaba, así que se quedó tumbada junto a la piscina y disfrutó de los rayos del sol que le calentaban los músculos. Ella abrió los ojos cuando una sombra cayó sobre ella. «Buenos días». El hombre era alto y delgado, con una sonrisa extrañamente torcida. Ella tomó la mano extremadamente flácida que le ofrecía y se la estrelló. Corto. «Buenos días. Soy Wally, tu coprotagonista». Cálida, pero llevaba pantalones largos y una camisa de franela. «Encantado de conocerte, Wally. Estoy muy emocionado. ¿Tú también?» «Diría que tengo curiosidad. ¿Sabes qué vamos a hacer?» «Oh, no quiero arruinar la sorpresa. El señor Malone siempre quiere que las reacciones parezcan genuinas. Pero al menos debería saber en qué dirección va si quiere que lo haga bien». Se inclinó hacia adelante y desplegó su encanto. «Parece que lo sabes, algo que no sé, Wally». Se rascó la cala de la cabeza y miró el agua azul de la piscina. «No te preocupes. Todo se aclarará pronto». «De acuerdo», dijo resignada. Podía esperar. «Este es un gran día para mí». Candy intentó ser educada, pero en el fondo ya estaba harta de él. Que más tarde tuviera que acostarse con él no significaba que tuviera que escucharlo. «Ah, sí», preguntó. «¿Qué tiene eso de grande?» «Esta es mi primera sesión porno». Ella se sentó y se quitó las gafas de sol. ¿Era? Miró a Wally. Era muy alto, así que tal vez tenía un pene como el de un caballo, pero por lo demás no era nada del otro mundo. Tenía al menos 40 años, era pálido y tenía cicatrices de acné en sus mejillas cetrinas. Si alguna vez hubiera sido una estrella, lo había entendido. Pero el tipo había dicho que era un aficionado, justo el tipo de persona con la que ya no quería trabajar. ¿En qué estaría pensando Rutger? Después de su conversación la noche anterior, esperaba involucrarse en algo un poco más profesional. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Nunca has estado en una película porno?, preguntó. No. Bueno, esa es bastante buena. Mierda. Disculpe. Así que no tienes idea. Esto significa que cada toma dura el doble. La calidad de toda la película se verá afectada, sin importar lo que estemos filmando. Sin ánimo de ofender, pero se necesita talento para hacer una buena película porno. Hay que saber lo que se hace. No te preocupes, cariño, respondió Rutger. Se acercó a ella, seguido de cerca por Javier, que llevaba una bandeja llena de Bloody Marys. ¿Me podrías explicar eso?, Candy señaló a Wally con sus gafas de sol. Rutger se sentó a su lado, tomó su bebida y la removió decorativamente con el labio. Wally no revelará nada. Solo.
No decía nada y permanecía dada todo el tiempo. Se sintió mejor de inmediato, aunque esto le planteó muchas preguntas más. ¿Cuánto tiempo aguantará sin correrse? Ni siquiera miró a Wally a preguntar. No se correrá dentro de mí y arruinará la corrida, ¿verdad? Cariño, no vas a tener sexo con él, reveló Rutger. Sabes que siempre te doy la opción. Puedes elegir a tu propio semental. Ni siquiera tienes que hacerle una mala. Rutger se metió el tallo de apio en la boca y chupó la pimienta molida. Luego tomó un segundo trago y se lo dio a Candy. Ella lo miró un momento y le dio. Entonces Wally tomó el vaso y de inmediato dio un gran trago. ¿Cuándo me explicarán por fin de qué se trata todo esto?, preguntó. Tiene que verse fresco, cariño. Ya sabes cómo trabajo. Te daré las instrucciones justo antes de empezar a filmar. Tiene que ser completamente natural para capturar la magia del verdadero erotismo. Lo sé, y lo respeto. Es lo que hizo que nuestro trabajo fuera tan excelente en el pasado. Pero al menos sabía qué tipo de sexo sería y cuántas personas participarían en la escena. Tuve que memorizar los diálogos. Necesito estar preparado. No puedes prepararte para eso. Simplemente tienes que rendirte al momento. No te preocupes. ¿Alguna vez te he decepcionado? La habitación estaba fría, más fría de lo habitual para una sesión porno. Candy comprendió si Rutger quería que sus pezones estuvieran erectos. Pero solo llevaba un kimono, y sintió que empezaría a temblar en cuanto se lo quitara. En medio de la habitación había una camilla de metal, y sobre ella yacía Wally, desnudo. Solo su brazo izquierdo estaba libre, ambas piernas y el brazo derecho estaban atados a la camilla. Parecía dormido. Junto a la camilla, vio una drona con 2 reposapiernas, como las que conocía de la consulta de su ginecólogo. Al otro lado había una mesa pequeña con ruedas en sus pies. Se revisó la iluminación y Mia, la ingeniera de sonido y la única mujer en la sala, tomó su puesto. Los 2 camarógrafos, Tia y Ben, miraban a través de sus lentes, y Rutger, sentado en la silla del director, hacía girar un cigarro apagado entre los dedos. Lo observaba, aunque aún no hacía nada. Entonces, por fin, habló. ¿Cómo te sientes? Está bien, respondió Candy. Tengo un poco de frío. Lo siento, pero tiene que hacer frío para esto. De acuerdo. Debes saber que estás en buenas manos. Sabes que te estoy cuidando, ¿verdad? Bebé. Siempre lo hiciste, Rutger. Exactamente. Nunca te pondría en una mala situación. No lo olvides. Sonaba confuso, incluso un poco aterrador. Pero ella confiaba en él. Nunca le había dado ninguna razón para no hacerlo. Siempre había sido abierto y honesto, jamás le había mentido. Nunca la había estafado ni estrenado una película que habían hecho juntos y, en su opinión, no era absolutamente perfecta. No te preocupes por Wally, añadió. Últimamente está ganando un buen dinero. Estuvo de acuerdo con todo y firmó los formularios necesarios. Está aquí por voluntad propia. Ahora dime de qué se trata. ¿Funciona? Sí. Cuando estés lista, quítate el kimono y siéntate en la silla. Inclínate hacia atrás y apoya las piernas en los reposapiés. Gira hacia la cámara para que podamos ver tu cono. Los demás harán el resto. Tú solo observa a Wally y lo que los demás hacen con él y mastúrbate. Solo tienes que jugar contigo misma. Nadie te tocará y tú no tienes que tocar a nadie. Pero no dejes de masturbarte. Eso es importante. Necesitamos hacer todo bien la primera vez. ¿Alguna petición especial? Frotarme el clítoris, tocarme con los dedos o lo que más te guste. Intenta hacerlo. Ella se desnudó y se subió la silla. Los reposapiernas la obligaron a abrir bien los muslos. Otro hombre entró en la habitación. Vestía una bata blanca larga sobre un delantal de goma. Llevaba una bolsa negra y gafas de seguridad en la cabeza rapada. Ignoró por completo a Candy. Dejó la bolsa en la mesa junto a la camilla donde yacía Wally. Wally levantó la vista. Parecía un poco aturdido, pero estaba despierto. Sonrió cuando vio sus piernas abiertas y su coño recién afeitado. La cámara está grabando, dijo Tie. Ben aplaudió con la cámara de Tie y dijo, capítulo 7, escena 1. Y la única, enfatizó Rutger. Acción. Candy miró a la cámara, húmeda. Se llevó los dedos al clítoris y comenzó a frotarlo con movimientos circulares. Al mismo tiempo, se masajeaba los pechos con la otra mano. Wally observaba y jugueteaba con su brazo libre. Candy vio a Rutger asentir con aprobación, luego se giró hacia el hombre del abrigo y le hizo una señal con la mano. El hombre sonrió a la cámara. Sin decir palabra, abrió la bolsa y sacó varias herramientas. A Candy le parecieron instrumentos quirúrgicos. Una película de médicos. Eso es. Stan Darlich. Aparecieron varias tijeras y bisturíes, junto con algo parecido a un rizador. Candy siguió jugando consigo misma, aunque no había mucho que la estimulara, aparte de... Las cámaras la enfocaron. Pero ya había pasado por incontables escenas que no la excitaban. Era parte del trabajo. Empezó a gemir y a intentar excitarse. Si fingía un rato, podría bastar para excitarse de verdad. Wally, sin embargo, ya estaba de humor. Tenía el pene erecto y grande, y se masturbaba con furia, casi como si quisiera arrancárselo. No pareció importarle, o quizá ni siquiera lo sintió, cuando el médico lo pinchó con una aguja. Simplemente continuó masturbándose, contemplando el coño húmedo de Candy. Ambos se masturbaron un rato mientras el médico ordenaba sus instrumentos.
Luego cogió un bisturí del mesa y agarró el brazo de Wally. ¿Qué demonios es esto? Ojalá no sea una fantasía de autolesión. En serio. Intentó disimularlo mientras seguía frotándose el clítoris y observaba cómo el médico hacía una incisión limpia alrededor del bíceps de Wally. Wally parecía más que satisfecho con todo. Su glande ya estaba visiblemente hinchado. En cuanto hizo la incisión, el médico ató una goma elástica gruesa alrededor del brazo de Wally, justo encima. Luego se puso las gafas de seguridad y cogió una herramienta eléctrica con una pequeña hoja de sierra redonda. Candy apartó la vista de la cámara y miró a Rutger. ¿Qué será esto? Rutger señaló la silla y le hizo un gesto para que se acostara. Y no paraba. Así que lo hizo, sin dejar de tocarse mientras el doctor encendía el instrumento y la hoja de sierra comenzaba a zumbar amenazadoramente. Wally sonrió al oírlo y vio que le goteaba líquido preseminal del glande. El doctor se inclinó hacia adelante e insertó suavemente la hoja de sierra en el corte del brazo de Wally. La sangre brotó sobre el delantal del doctor y por su cara, así como sobre el cuello y los labios de Wally. La lamió como un perro. Candy estaba horrorizada, pero no podía apartar la mirada. Mientras tanto, continuó dándose placer. No era solo un pequeño corte para crear un efecto de salpicadura. El doctor empujó la hoja más profundamente hasta que tocó el hueso, produciendo un repugnante chasquido. Hizo un ruido. Sorprendentemente, Wally continuó masturbándose. Gemía cada vez más fuerte. Sus pies temblaban en las ataduras y sus ojos daban vueltas en las cuencas. Ella recordó lo que Rutger había dicho antes. No te preocupes por Wally. Él aceptó todo. Está aquí por voluntad propia. La sangre se acumuló bajo la espalda de Wally y goteó al suelo. Arqueó la espalda, gritando y empujando las caderas hacia arriba mientras corría. Su mano cayó flácida junto a su pene tembloroso, que rociaba semen en gruesos hilos. Se desmayó, y Candy observó cómo el médico deslizaba la hoja de sierra más profundamente a través de la carne y los tendones hasta que la oyó golpear la camilla metálica. Él yacía. Guardó la cuchilla, tomó el brazo de Wally y tiró hasta que las últimas fibras de carne que lo sujetaban a su cuerpo se desgarraron. Lo colocó sobre la mesa auxiliar y cogió el rizador, que resultó ser un hierro de marcar. Brillaba al rojo vivo, y el médico lo presionó contra el muñón del brazo de Wally para cauterizar la herida. El hedor de carne quemada llenó las fosas nasales de Candy mientras una cámara enfocaba el muñón y la otra a ella. Como una auténtica profesional, puso su mejor cara de zorra caliente y gritó mientras se obligaba a sí misma a llegar al orgasmo. Y corten. Rutger se puso de pie y aplaudió, mientras los demás apresuraban el equipo para ponerlo a salvo del charco de sangre que se extendía. El ingeniero de sonido abrió la puerta y salió de la sala. Ella se había puesto completamente pálida. Javier llegó con un trapeador y un cubo. Candy se levantó de la silla. Se envolvió en el kimono, y Rutger le puso las manos sobre los hombros y la besó en la mejilla. «Maravilloso», exclamó. «Tu expresión facial, y como no parabas de complacerte y observar. Eres un verdadero profesional». Otro hombre entró en la habitación, soltaron los seguros de las ruedas de la camilla y empujaron a Wally hacia afuera. «Este será nuestro trabajo más innovador hasta la fecha. Y todo gracias a ti, Candy. Eres mi estrella». Respiró hondo y observó cómo Javier limpiaba la sangre y la escurría en el cubo. Se volvió hacia Rutger. «Necesitamos hablar». 96. «Se llama botenofilia», le explicó Rutger. Estaban en su estudio. Rutger bebía un ruso blanco y acariciaba a su gato gordo, que ronroneaba en su regazo con los ojos entornados. Candy estaba sentada frente a él. Se había duchado y vestido, y parecía aún más preocupada sin maquillaje. Rutger sabía cómo debía sentirse. Cuando empezó a hacer estas películas, él también tuvo que acostumbrarse. Aunque con el tiempo se había vuelto inmune a casi todo, incluso él lo sentía cuando rodaba una película porno de mutilaciones. Este es un fe especial. Mesa, explicó. Excitación sexual por la fantasía de tener extremidades amputadas. Esto generalmente se asocia con el trastorno de identidad de la integridad corporal que padece nuestro amigo Wally. Las personas con este trastorno son completamente normales, pero están obsesionadas con la idea de que les amputen una parte del cuerpo. Es diferente a quienes quieren tener sexo con amputados. Esas personas quieren convertirse en amputadas ellas mismas. Candy tenía las manos apretadas entre los muslos y parecía una niñita nerviosa esperando ser castigada por algo. Rutger deseó tener una cámara apuntándola. ¿Eso es lo que quería Wally?, preguntó incrédula. De todo corazón. Y le pagaron muy bien por su actuación de hoy. Para él, fue una situación en la que todos salieron ganando. Podría haber muerto. El riesgo existe. Pero es un asunto arriesgado. Lo llevaron inmediatamente a una clínica especializada. Sobrevivirá. ¿Dijo eso el médico? ¿Qué médico? Dios mío. ¿Te refieres al hombre que realizó la operación? Es estudiante de medicina. El trabajo que hace para mí financia sus estudios. Además, tiene mucho tiempo de práctica. Esto no puede ser legal. Bueno, no la operación en sí, por supuesto, pero Wally firma una declaración y acepta desodorante para todo. Pero ¿cómo se puede comercializar algo así? Eso se lo dejo a mi productor. Tiene contactos en todo el mundo para este tipo de películas. Principalmente vende en el extranjero, pero también tenemos algunos fans aquí en EE. ¿Entonces todo esto es subterráneo? Por supuesto. Completamente. Candy suspiró. Pensé que me convertirías en una estrella otra vez. Pero lo estoy haciendo.
y para un público completamente nuevo. Pero ¿qué pasa si se filtra una de estas películas? No quiero ser cómplice de un crimen. Se puso de pie y caminó alrededor de la... y le puso las manos sobre los hombros. Candy, cariño, como dije, es un asunto arriesgado. Todo el mundo conoce nuestros nombres, caras y cuerpos, y una vez que eres famoso, ya no puedes deshacerte de ello. Eres una estrella porno de por vida, incluso si dejas de hacer películas. Para la gente normal, ya no eres humana. Ambos lo sabemos. Te reconocen en todas partes. Es un sacrificio que tienes que hacer. Los que hacen porno son como mártires. Ofrecen sexo para quienes no pueden tenerlo, para quienes no quieren engañar a sus esposas pero están secretamente aburridos de ellas, para ninfómanas y adictas a los clubes de striptease. Puede bajearse con nosotros, ¿y qué? ¿Qué hacen a cambio? Nos menosprecian. Creen que hacemos cosas sucias y turbias, aunque sean nuestros clientes. ¿Pero qué tiene eso que ver con la pornografía ilegal? Mucho, cariño. Ya nos ven como escoria, como monstruos. Así que no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Los aficionados se llevaron nuestro arte. Nos quitaron la paga. Así que nos centramos en el mercado negro. Hacemos lo que los aficionados no pueden. Derribamos todas las barreras y al hacerlo, Candy, nos volvemos inmortales.